Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de Toon Boom en el que vamos a ver cómo crear Game Bones. Un Game Bone básicamente es un deformador que nos permite, más que mover, aunque también, nos permite deformar un determinado objeto. La diferencia entre los Game Bones y otros tipos de hueso que encontramos en Toon Boom es que los Game Bones están optimizados para que se puedan exportar después a motores de juego como Unity. Vamos a ver cómo crear Game Bones. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la herramienta Rigging, la Rigging Tool que tenemos aquí en la barra de herramientas de deformación, que es esta de aquí. Una vez tenemos seleccionada la herramienta, debemos seleccionar cuál será la primera capa, la capa en la que empezaremos nuestro rig con huesos. La idea es que cuando creamos un deformador, este deformador se va a colocar como padre de la capa que hayamos seleccionado en el momento de crearlo. De manera que el deformador será padre de aquello que está deformando. Esto no pasa siempre. Si yo utilizo una Drawing Layer en el momento de crear el primer bone, como decía, este bone va a ser padre de la Drawing Layer. Sin embargo, si yo utilizo un peg, Toon Boom considera que el peg es más útil a la hora de animar que el bone, por lo tanto, ese Game Bone se va a crear como hijo del peg y padre de la Drawing Layer. Vamos a comprobarlo. Hago clic en el que quiero que sea el punto de pivote del primer hueso. A continuación hago clic en el punto de pivote del segundo y el Game Bone se ha creado aquí, justo en medio, hijo del peg, padre de la Drawing Layer. Lo mismo si selecciono la Drawing Layer. Hago clic aquí y el resultado es idéntico. Bien, vamos por partes. Decíamos, teníamos que elegir la herramienta Rigging Tool. Elegimos la capa en la que queremos empezar nuestro rig. A continuación debemos asegurarnos de que los Game Bones están activados. En las Tool Properties de la herramienta Rigging podemos elegir entre Bone normal, Articulation Mode y Game Bone. Pues nos tenemos que asegurar de que la opción sea Game Bone. Y a continuación en la Camera View hacemos clic en el primer punto de pivote, clic en el segundo punto de pivote, con eso hemos creado un Game Bone, y clic en el tercer punto de pivote y con esto hemos creado una articulación. Fijaos cómo en las capas tenemos un Game Bone, el primero que hemos creado, y un Game Bone 1, que es el segundo que hemos creado, que es hijo del primero. Cada bone que yo vaya creando en esta cadena se va a ubicar en la jerarquía. Nosotros podemos hacer esto tantas veces como consideremos. Bien, el siguiente paso sería ajustar lo que es el diámetro de la articulación. Luego veremos diferentes configuraciones posibles, pero un buen comienzo es ajustarlo para que ocupe más o menos el ancho del objeto que queremos deformar. Acabamos de colocar los huesos en su sitio. Este ya estaba bien. Vale, ahora tenemos el peg
un GameBone 1, GameBone 2, bueno, GameBone 1 y finalmente la Drawing Layer. Para comprobar si el efecto que queríamos conseguir con estos huesos es correcto o no, vamos a alternar entre dos herramientas. Para hacer el setup y modificar la posición de estos huesos en el setup, que se llama Resting Position, nosotros utilizamos la herramienta Rigging. Cuando ya tengamos los huesos en su sitio, para comprobar si están en la posición correcta y si funcionan como queríamos, utilizamos la herramienta Transform Tool. Con esta herramienta lo que vamos a hacer es modificar la Active Position. Aquí podemos ver cómo están funcionando esos huesos y cómo deforman pues esa cola. Una cosa importante: si nosotros decidimos que no estamos del todo convencidos con estos huesos y queremos hacer modificaciones, nosotros podemos ir aquí directamente, modificar lo que sea y ver qué ha pasado. Pero lo ideal sería que recuperáramos la posición inicial una vez hemos comprobado cómo funcionan esos huesos. Para ello es mejor utilizar Control Z hasta que estos huesos están en la posición original, la Resting Position. Hay una herramienta en Toon Boom que es esta de aquí, que se llama Reset Current Keyframe. Aunque tengamos el estado de Animate, lo tengamos en off, al darle clic a este botón vuelve a la posición, a la Resting Position, pero lo hace creando un keyframe. Si yo borro ese keyframe, volvemos a la Active Position. Por ese motivo, yo recomiendo que en vez de utilizar esta herramienta, lo que hagamos sea sencillamente Control Z hasta que la tengamos. Ahora sí, Control Z hasta que la Active Position y la Resting Position coinciden, y a partir de ahí seguimos modificando nuestro rig. Bien, volvemos al tema de el diámetro de las articulaciones. Este diámetro básicamente lo que nos está indicando es qué parte del objeto se va a ver deformada cuando nosotros movamos los huesos. Veamos qué pasaría con un área muy pequeña. Bien, esta curva queda un poco, bueno, no queda demasiado redondeada. Si nosotros aquí hacemos que la articulación sea más grande y cubra más área, esta curva es bastante más suave. Sí que es verdad que esto, en vez de funcionar como un ángulo recto, que ya me parecía bien, lo que hace es hacer una curva hacia adentro y un pico que a mí personalmente no me acaban de convencer. Por eso muchos animadores recomiendan que coincida más o menos con el que el diámetro coincida más o menos con el ancho, porque de esa manera lo que conseguimos es que esta parte sea una curva bastante redonda, pero esta de aquí sea un ángulo bastante definido. Bien, de todas maneras nosotros tenemos muchísimas posibilidades que explorar con esto.
De hecho, nosotros podemos incluso hacer huesos que sean más grandes que el objeto. Voy a aquí. Si yo quisiera, por ejemplo, que esto pareciera más flexible, no tanto como una articulación, sino como un objeto que se dobla, pues podría hacer un hueso mucho más largo y veríamos cómo esta curva queda bastante suavizada. Hay 1000 posibilidades. De hecho, incluso podría añadir más huesos a la cadena. Voy a la herramienta Rigging. Voy modificando los huesos. Ahora quiero añadir uno más. Voy a hacer clic. Y otro más. Si yo hago huesos más pequeños, pero coloco más huesos, también puedo hacer otra clase de efectos. También tenemos la opción de Show All Manipulators, que es esta de aquí. Rigging Tool Options, en las Tool Properties de la Rigging Tool, y que básicamente nosotros la activamos en la Rigging Tool, vamos a la Transform Tool y cuando movemos la Active Position todavía vemos aquí cuál sería la Resting Position. Bien, una vez hemos hecho esto, podemos volver a la Rigging Tool y en ese caso vemos cuál sería la Active Position. En este caso, cuando nosotros modificamos esta parte de aquí, la Resting Position, vemos cómo afecta a la Active Position. Bien, y eso sería todo sobre cómo crear un GameBone para deformar una Drawing Layer. Luego veremos cómo utilizar estos GameBones para crear articulaciones entre varias Drawing Layers.